tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, hoy estamos en plano medio. Sí. Sí, porque es verdad, de todo hay en la viña del Señor. Yo quiero valorar las declaraciones que hiciera ayer el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en torno a algunos aspectos importantes que tienen que ver con la agenda precisamente de ese ministerio, es decir, que tiene que ver con las obras públicas en la República Dominicana, porque el 2018 promete ser un año de grandes realizaciones. Ya vimos a lo largo del 2017 cómo más de un millón de dominicanos, 1.200.000, 300.000 dominicanos y dominicanas que se habían quedado en las carreteras del país por diferentes tipos de averías, fueron asistidos. Carreteras, todas las carreteras del país fueron asistidos por este servicio del Ministerio de Obras Públicas que puso a su cargo el presidente de la República, el presidente Medina, desde el año 2013. Comenzó a operar en el 2012 el servicio de asistencia vial en todas las carreteras del país. Ya hoy está en todo el país, hay que decirlo, con más de 1.200.000, 300.000 asistencias, que es un récord, dicho sea de paso, es un récord. Y que además es uno de los grandes aportes que se ha hecho a la seguridad vial y a la seguridad de la gente en las carreteras, porque antes andábamos por las carreteras, pero andábamos a la buena de Dios, andábamos a la suerte, a nuestra merced, como se decía antes. Hoy no, hoy sabemos que si tenemos una avería, que si tenemos cualquier tipo de problema, una goma que se pincha, un radiador, un motor que se calienta, lo que sea, usted tiene ahí un teléfono al que usted llama y ahí, en 5 minutos donde usted está, habrá una unidad de mecánica, una unidad de policía, de patrulla, etcétera, atendiendo cualquier problema. Pero no es a esto nada más a lo que quiero referirme. El ministro Gonzalo Castillo señaló que en el año pasado, el 2017, las recaudaciones por concepto de peaje llegaron a los 3.582 millones de pesos. Y decía que para 2018 esas recaudaciones deberán llegar a los 4.000 millones de pesos. Hay que recordar que los peajes son administrados por el Banco de Reserva y por un grupo de instituciones a la cabeza de las cuales está el Banreservas, desde luego, que formaron el primer fideicomiso, una figura financiera, una figura jurídica que inauguró, y hay que decirlo así, inauguró el presidente Danilo Medina. Aquí no existía la figura del fideicomiso. Eso es el fruto precisamente de una iniciativa fundamental, con el propósito de buscar financiamiento entre sector público, sector privado, a determinados proyectos. De ahí, por ejemplo, sale la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch, que ya tiene viviendo ahí ya a mil familias. Quizás más de 1.000 familias debe haber ya en una ciudad que llegará a tener, cuando esté ya en su pleno funcionamiento, 25.000 familias residiendo en 25.000 apartamentos. Así está concebida la ciudad de Juan Bosch. El fideicomiso ha permitido que los peajes sean una gran fuente para el financiamiento de obras.
de obras, que ya, bueno, hemos visto algunas. Pero para que ustedes tengan idea de qué es lo que trae el 2018 en materia de desarrollo vial y de infraestructura en la República Dominicana, es importante que ustedes oigan esta lista de proyectos que están para este 2018. Se completará el circuito vial de la región este del país, que cualquiera diría, bueno, pero no estaba completo. Claro que no estaba completo. Faltan las carreteras interiores, carreteras secundarias, la mayoría. Ese circuito vial incluye obras como algunas que van en la autopista Las Américas, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Ceibo y Atomayor, redes internas y conexiones entre estas localidades. De eso estamos hablando. Aquí en la capital, la avenida 27 de febrero, con Isabel Aguiar, va a ser intervenida por fin en este año. Un punto que todos conocemos popularmente como Pintura, ahí, en camino hacia el sur. Ahí se van a construir varios pasos a desnivel y se construirá también una terminal de pasajeros que hace tiempo que necesitamos para detener ahí a todo ese transporte de pasajeros del sur y que haya ahí un lugar de distribución donde estas guaguas no tengan que entrar a la capital como ocurre en los países civilizados. Eso es lo que tenemos que hacer ahí, que debimos haber hecho, pero bueno, este es el momento. Este es el momento. Gracias a ese fondo fiduciario se podrán por fin llevar a cabo estas obras tan importantes. Se construirán 22 retornos, oiga bien, desde el peaje de la carretera 6 de noviembre hasta Baní, en la provincia de Peravia, para cerrar todos esos pasos ilegales, óigame, que son causa de mucho problema en esa carretera desde la 6 de noviembre hasta Baní. 22 retornos para resolver problemas ahí en los cruces sobre todo. Se retomará la construcción de la circunvalación de Baní, también necesaria construcción en el camino hacia el sur, la circunvalación de Baní. Baní cuesta demasiado ya cruzarlo. Hay que buscarle una solución a ese problema. Y eso comenzará a resolverse en el 2018. Se concluirá la circunvalación de Asua, óigalo bien. La carretera Asua-Barahona también y la de Barahona-Enriquillo, por cierto, bastante avanzada porque se ha estado trabajando en ellas de manera sostenida en todas esas carreteras. 3 carreteras importantísimas, Asua-Barahona y Barahona-Enriquillo. Se ha estado trabajando 3 años, por lo menos 3 años consecutivos, corridos, se ha estado trabajando en todo ese tramo hasta Pedernales. Y ya realmente se nota el avance, los que viajamos por ahí, notamos ya el avance que tienen estas carreteras. Bueno, pues en este 2018 se terminará ese circuito vial ya probablemente. Además de que se continuarán con los trabajos de la prolongación de la circunvalación norte, que está en la parte oeste de Santiago y que tiene construida ya una parte importantísima. Ahora falta la que viene aquí adelante, la que permitirá descongestionar la entrada de Santiago. Y se concluirá el Parque Central, el Jardín Botánico de Santiago y, ojo, la vía Navarrete-Puerto Plata, tan reclamada por los moradores precisamente de Puerto Plata y tan reclamada por el turismo puertoplateño, que dicho sea de paso, ha tenido un arranque formidable desde fines de 2016, cuando se inauguró la terminal de Amber Cove y empezaron a llegar allí de nuevo los barcos
o de cruceros, los llamados cruceros, que dicho sea de paso, este año representaron más de casi 1,5 millones de turistas para el país, de cruceristas. Solamente para Puerto Plata fue más de 500,000 de turistas, 600, 700,000. Para que entendamos, el otro fue a la terminal de cruceros de la Romana. Para que entendamos de qué estamos hablando. Este fideicomiso es un fondo fundamental, fue una medida atinada del presidente de la República que hace que estos peajes pues tengan un destino que nosotros todos hoy podemos ver, podemos apreciar en todas las carreteras del país. Es lo que quería destacar de la comparecencia del ministro Gonzalo Castillo ante los medios de comunicación ayer, antier, y la cantidad de datos que ofreció. Ofreció una información importante sobre la carretera autopista de Santo Domingo a Samaná, la nueva, relativamente nueva, que está administrada por un consorcio internacional que se llama Argos. Ese fue un contrato que heredó el presidente de la administración anterior y es un contrato con una institución internacional que es bastante, deja bastante engorro, no es tan fácil buscarle solución a esos compromisos internacionales cuando se han hecho con ciertas características y ciertas condiciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha estado haciendo todo lo posible por recuperar el control de esa, es decir, nacionalizar, de eso se trata, la administración de esa vía Santo Domingo, Samaná, Nagua, porque también se bifurca ahí en el cruce de Molinillo y hacia izquierda coge a Nagua y hacia la derecha hacia Samaná, pero es una importantísima vía construida que tiene dentro de sus cláusulas en el contrato un llamado peaje sombra, que es una barbaridad, que obliga al país a pagar un dineral cada vez que no se alcanzan las metas de recaudación de esta gente. Nos han dejado ese negocito montado ahí para esta empresa internacional y es de las malas herencias que ha recibido el presidente Danilo Medina, y hay que decirlo responsablemente, de las malas herencias que recibió el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno del presidente Medina, que se ha tratado por todas las vías de resolver ese problema y no hay manera todavía, pero al parecer, según las declaraciones del ministro Gonzalo Castillo, hay esperanzas de que podrá nacionalizarse, recuperarse el control de esa vía que se dejó en manos de un consorcio internacional en condiciones leoninas, y hay que decirlo, porque son leoninas esas condiciones, ¿verdad? Usted lo sabe, son, sí, claro, de yo gano siempre, tú no ganas nunca. Entonces, buenas las declaraciones del ministro Gonzalo Castillo sobre ese tema también, porque nos arrojan esperanza de que podremos recuperar la administración de esa carretera importante para agilizar el tránsito en estos sentidos y sobre todo para bajarlo de precio, bajarlo de costo. Ese es un peaje que cuesta 800 pesos. El que viaja por ahí tiene que pagar casi 500, 400 y tantos pesos de ida y 400 y tantos pesos de vuelta. Aquí nunca había habido un peaje más caro que ese y probablemente en la historia de la República Dominicana no había habido una cosa semejante, no habíamos visto nada semejante. De todas maneras, algunos nos sacrificamos todavía y viajamos por ahí porque no nos queda de otra. De eso precisamente se valió ese consorcio, porque sabía que era una vía fundamental de tránsito hacia el este, pero fuera mucho más transitado si ese fuera un peaje que por lo menos no costara tanto, que costara la mitad, por Dios, porque la verdad que es un negociazo el que le dejamos ahí a unas cuantas, o el que le dejaron ahí
a esa constructora internacional que se llama Argos. Un buen negocito que hizo, que es el negocito ese del peaje sombra, le llaman. Vaya usted a ver. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, decía Javier Solís. Ese peaje sombra, lo que nos deja es sombra, nada más. Así que sí, porque es una sangría para el Estado Dominicano. Es una verdadera sangría para el Estado Dominicano. Debieron pensarlo los que dieron esa concesión, los que permitieron que se estableciera una cosa semejante aquí en nuestro país. Bien, hemos hecho todo lo posible, el presidente Medina, el Ministerio de Obras Públicas ha hecho todo lo posible y se sigue en la negociación con esta gente a ver si por fin ceden y se avienen a una negociación con el Estado en que, bueno, no pierdan, pero por Dios, que tampoco nos exploten de esta manera, entiendo yo, ¿verdad? Así que... Mire, yo creo que cabe, hasta por solidaridad, mencionar en el día de hoy, en este comentario, lo acontecido en Estados Unidos, en una zona de Estados Unidos, del territorio norteamericano, en donde han fallecido o muerto por lo menos docena y media de personas. California. En California, que como sabemos estuvo reciente, en el año pasado, afectado también por uno de los fuegos, de los incendios, que no solo forestales, sino de bolas de fuego que arrasaron con cantidad de propiedades y gente que tuvo que salir del territorio. Esto no es precisamente extraño por ahí, pero resulta ser, y viene al caso, hay una foto bastante dramática que da cuenta de que esa gente quedó arrasada por unas riadas. Una riada. Por una riada inmensa. Sí, unas inundaciones. Unas inundaciones inmensas que, bueno, ahora no encuentro la foto. Ahí está. Esto, qué pena ahí que esto suceda también en países del llamado primer mundo. Sí, bueno. En el estado más productivo. Una joven de 14 años, dice ahí, que fue enterrada por una luz, mira, una luz de lodo, deslave le llaman en español a los técnicos, a estas cosas. A los aludes. Y a estos aludes, sí, que son... Los ríos se desbordan, pero a veces no son aguaceros, etcétera. Lo que quiere decir es que esta es una zona realmente delicada. Bueno, como usted lo ha dicho. Y eso obviamente causa... El año pasado también ellos tuvieron importantes daños provocados por esto mismo. Lo que indica que a pesar de la estupidez de ciertos presidentes norteamericanos, a pesar de ello, el cambio climático parece que, entre otras cosas, se va a cebar en ellos. Se va a cebar en ellos. Toca también. Puesto que estamos hablando de lo que acontece en California a propósito, pero ya vimos cómo en la Florida, que hacía más de 40 años que eso no acontecía, en el norte de la Florida, pues nevó copiosamente. Lo que indica que ellos no van a escapar de lo que finalmente han dicho, pues que no les interesa demasiado y que hay otras cosas que a ellos les afectan más que el cambio climático. Y qué pena. Pero bueno, a nosotros también nos inquieta el cambio climático, porque ya vemos cómo toda esta jornada larga de lluvias han provocado en el país temas desde económicos propiamente hasta temas que tienen que ver con la propia condición y calidad de vida de habitantes de ciertas zonas. Entre estos, bueno, podemos decir, se puede constatar fácilmente,
que la mayoría de los caminos vecinales, que son caminos productivos, porque son por donde finalmente se saca la producción agrícola, que como sabemos aún, y yo finalmente no sé por qué, pero aún los caminos vecinales son de tierra, que no estoy hablando de los caminos intraparcelas, no, caminos vecinales, ¿verdad? Son de tierra, y llueve de la manera en que lo ha hecho, o se desbordan los ríos, no solo se van los puentes, que también dificultan luego el tránsito de la mercancía, no solo de gente, y los caminos vecinales que posiblemente son reparados o se le da un mínimo de mantenimiento, esa inversión que se hace, pues simple y sencillamente se pierde y sale afectada en general la labor agrícola y la vida cotidiana de la gente. Y esto nos pone, por lo tanto, también de cara a las vulnerabilidades que no solo por el cambio climático, sino por decisiones mal tomadas hace tiempo y permitidas, pues terminan poniendo en riesgo nuestras costas, poniendo en riesgo nuestros litorales marinos en general, los cauces mismos de los grandes ríos, y también dañando a quienes sin una cultura propiamente acuática pues decidieron apropiarse de esos cauces. Pongo un ejemplo que debería darle vergüenza a la gente de ahí mismo, de esa provincia, y no tengo nada en contra, todo lo contrario, a la provincia que más visito posiblemente sea esa. Y usted también, usted por sus razones y yo por las mías. Sí, claro. Fue un grupo de gente que hicieron justo en la desembocadura de uno de esos ríos de Nagua, prácticamente una isla de escombros y de basura, una cosa que flota, y ahí construyen su casa, y ahí se les permite que construyan su casa. Dañan el río, se ponen ellos en riesgo, porque incluso hasta por la posibilidad de un tsunami, el que creo que ayer hablábamos que es algo. histórico eso, que por ahí, zona de tsunami. Por ahí, claro que sí. Cuando la ola esta entre, pues va a llegar hasta donde ellos, si fuese el caso, y más para adentro. Matancita fue ya borrada una vez. Una vez. Mira, Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son decisiones mal tomadas y permitidas. Unos señores que entienden que ese es el único lugar donde ellos podrían vivir, y otros señores que le permiten a ellos que ellos efectivamente hagan lo que les dé la gana. Y aquí estoy yo. Bueno, pues lo mismo ha acontecido siempre con el tema de las riberas del río Ozama. Claro. Y del propio Isabela. Que nunca debió permitirse. Que nunca debió permitirse. Asentamientos. Ahí nunca. Obviamente, nunca debió haberse permitido. Nunca debió haberse permitido la degradación de las cañadas. Que no son cañadas, son cauces, cursos de agua que tenían también su función en la orografía son drenajes del planeta. Drenajes naturales que evitaban incluso inundaciones. Pero el populismo nuestro condujo a que se le permitiera a cada quien que le hiciera el daño que pudiera a lo público, a los recursos naturales públicos. Entonces, el cambio climático también nos dice que este va a ser un año hembra, como dicen. Si acaba la vamos, un año mojado, puede ser bueno para la agricultura, pero pone en riesgo muchas cosas. El tema de la barquita ha sido resuelto, y de hecho ya la relación con el cauce culturalmente va a variar, porque hay planes y ya están en ejecución para que se convierta más que en algo a lo que ellos le hacen daño, en algo que le pueda generar maneras y formas de vivir
de agregarle valor, dando servicios, etc. Está pendiente el tema del barrio Domingo Sabio. Que ahí, ¿qué es lo que acontece en esencia? Porque aquello es bien grande, bastante grande. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte que puede ser, digamos, el 10% de toda la población de ese gran barrio, el Domingo Sabio, que, digamos que 8.000 personas, mal contadas. Cuida, mal contadas. Mal contadas, pero 8.000 personas que viven justo donde nunca se les debió haber permitido que vivieran, poniendo en riesgo su propia vida, pero además dañando lo público, no lo que es de ellos. Porque así como un bendito inversionista extranjero, hotelero, no puede apropiarse de las playas, bueno, pues así esto, y no voy a decir lo que podría decir, estos individuos tampoco tenían derecho a apropiarse de las riberas del río, que es un bien público. Como lo hicieron. Como lo hicieron. O mejor dicho, como se les permitió que lo hicieran. Sí, y después esa misma gente sale a decirle a los hoteleros que ellos no pueden hacer Sí, claro. lo que le da la gana. Pero a ellos se les permitió aquello. Entonces, esa franja por ahí, usted no puede plantearse de que vamos a pintarla o vamos a... No. Esa franja, usted simple y sencillamente tiene que meter un gredar. Sin la gente adentro, no sé cómo se podrán sacar, meter un gredar y simplemente rehabilitar aquello para la naturaleza misma y en beneficio de absolutamente todos. Porque esa gente no son propietarios de absolutamente nada. No son propietarios de nada. Propietarios de todo ahí son dos. Correcto. Uno el río. Correcto. Y el otro el pueblo dominicano. El pueblo dominicano. El Estado dominicano. Correcto. Que, atendiendo a un elemental sentido de la solidaridad humana, pues obviamente a esa gente habrá que compensarlas en el espíritu de que pasen a adquirir una vivienda de interés social en algún otro lado o lo que quieran. Y otro es el tema entonces con el gran Domingo Sabio, que obviamente sí puede ser intervenido, sí puede ser titulado, porque se le puede dar el título de propiedad de donde erigieron su vivienda, que hasta edificios, digamos. En donde se podrá. En donde se podrá, y la arquitectura dirá, y la ingeniería dirá, etcétera. Pero lo que usted no puede es darle título de propiedad a nadie sobre el mangle Claro. o la ribera del río. El Estado mismo no puede titular a nadie ni convertir a nadie en propietario de aquello, porque eso sería un absurdo. Eso sería simplemente un absurdo. Entonces, pero... No, porque además la ley establece que debe haber un límite, un espacio de tierra que claro, es del río. Claro, pero si no, no estaríamos hablando de esto. Bien, Hubo una empresa que a mí me pareció hasta innovadora, o alguien que tiró una idea que era de hacer una isla ahí frente al malecón. Digo, y todo el mundo se puso así, se encacató. Y yo decía, pero ¿y por qué? No, porque la vista entonces se perdería la vista del malecón, porque ahí se levantarían edificios de 20 apartamentos, de 20 pisos, que eso es un atentado a nosotros. Y yo quiero que ustedes sepan que en toda parte se hacen, y más en los territorios isleños, se hacen islas artificiales. Y sabemos que ahí en Andrés se hizo una isla artificial. Es decir, que no estamos inventando absolutamente nada. Pero a esa cosa tan ingeniosa de vamos a hacer una catalinita, ¿verdad? O vamos a hacer una beata, pero aquí al frente, que me parece interesante. Todavía creo que es interesante la idea. ¿Cómo me van a pasar a suponer
que ellos sí tienen derecho a ser titulados como propietarios encima del río. Era el negocio de Calatrava, el arquitecto, que es experto en le dañaron ustedes el negocio a Calatrava. Pero permitimos entonces que se estableciera toda esta gente al lado de los ríos. Exactamente. O sea, mire usted qué cosa. Exactamente. Sí. Entonces, ¿a dónde voy? Ese tema hay que resolverlo no por los 8,000 personas que están viviendo sobre el agua prácticamente y el riesgo de todo y dañando la naturaleza, sino que hay que hacerlo porque es un problema de seguridad para la gente, pero además de beneficio para los 42,000 restantes pobladores del barrio Domingo Sabio, que ya deberían comenzar a recibir los beneficios de la intervención de mejoramiento de vivienda, mejoramiento urbano y el plan de desarrollo local, comunitario, que está en proceso ya de comenzar a ejecutarse. Pero hasta por razones que tienen que ver con el cambio climático, aquí va a haber ya que resolver el tema de los caminos vecinales de manera definitiva. Habrá que sacar a todo el que está donde no tiene que estar. Sí, porque de camino a su pueblo, que por cierto ya dije que tiene fiestas, porque viven en fiestas patronales. Sí. 21, todos los años de fiesta. El 21 de enero, día de Tatico. Todos los años, después de todos los días de fiesta de los demás, ellos están en fiesta ya. Seguimos están en fiesta. De derecho hasta usted llega ya casi al pueblo suyo. Y donde se está supuesto a tener el panorama más bello, la vista panorámica más hermosa posible, que usted puede imaginarse, que usted ve allá aquel pueblecito tan chiquito, sí. San José de Ocoa. Resulta ser que ahí ustedes permitieron que un grupo de gente hicieran casa del lado de la... El de talud de la montaña. De la montaña. Sí. Y entonces ellos son los dueños de esa panorámica. Yo no sé cómo ustedes permitieron eso, los ocoeños, que le quitaran de repente la panorámica más extraordinaria que puede haber en toda esa zona bastante seca. Y usted ve allá aquella cosa tan linda que es el pueblo suyo. Tantos luchadores. Pero le robaron un grupo de gente. Tienen un caserío ahí. ¿Quién le dio título de eso, Ramón? Así Ni el padre Kim podía darle título a esos campesinos. Sin embargo, aquí habrá que resolver temas que tienen que ver con lo público también y que tienen que ver con los recursos naturales. No es posible que se les siga permitiendo a la gente hacer como si fueran animales lo que les da la gana. Ahora tenemos el río Osama ahí embargado, como diría alguien. Tenemos el río Osama embargado. Lo perdimos. Y lo demás lo llenamos. Primero lo llenaron hasta de barcos para desguazar. Había una gente que tenía un negocio de desguazar barcos ahí. Por suerte ya el Ministerio de Medio Ambiente sacó todos esos barcos. Eso lo contaminó desde la zona franca de Isabela hasta el Romo Barceló. Hasta el Romo Barceló degradó todo eso. Y había una tenería también. Emborracharon al río ya cuando el río estaba entrando al mar. Ahí había una tenería, había de todo, ahí tirando desperdicios, así es. Además, desde luego. Con la vista indolente de un grupo de gente que decía que gobernaba este país. Además, exacto. Además de que todo el que pudo venir y asentarse ahí, levantaron 4 palos con 4 cosas de zinc que se la daba algún político irresponsable. Se colocó ahí, a la orilla del río. Óyeme, que el agua del río le entra a la casa y la tiene ahí mismo, en el patio ahí. Es una cosa inconcebible. Usted tiene una convención. Bueno, sí señor, yo tengo aquí a Julio César Margarín, director del Distrito Educativo 0603 de Jarabacoa. También a María Elizabeth Rosario, que es directora del Centro Educativo Básico de Personas Jóvenes y Adultas, Manuel Ubaldo Gómez. Y está Praxedes Abreu, que es coordinadora pedagógica también.
Carmen Victoria Canela, egresada del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Importante. Luz Delgado, asesora de educación de jóvenes y adultos de la Regional de La Vega. Vamos a hablar de educación hoy y no he terminado. Oigan ahora quién está aquí. Usted lo dejó como para el Cherry. Sí, señor, ese es el Cherry. Doña Miriam Camilo, la doctora Miriam Camilo, directora general de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación. A propósito de que mañana es el Día Nacional de la Alfabetización. Y bueno, ese es un tema sobre el que también estaremos conversando. Y a propósito de todo lo que está ocurriendo aquí en el sistema educativo público. Y en Jarabacoa, ¿verdad? Y a propósito de que ayer cumplió años de nacido Eugenio María de Hostos también. O sea que tenemos que recordar todo eso. No se mueva de ahí porque esta es una conversación. Mire, a muchas voces. Un momentito ya, solo voces, a modo además, de provocación también. Haga otra provocación. Fórmese cada uno, aunque esto haya aparecido aquí en esta revista comercial. ¿Usted cree que nosotros, como latinoamericanos, como seres civilizados, podríamos estar de acuerdo con que ese sea el tono y la falta de respeto con que se trate a naciones igualmente como la nuestra? Ajá. No nos metió ahí de casualidad, pero para allá vamos también. Si nos descuidamos, sí, porque metió ahí a varios, a países africanos y ya usted sabe, y de aquí... Y a El Salvador. A El Salvador y Nicaragua. Cuyo modelo se hizo a imagen y semejanza de lo que ellos querían. Sí, así mismo. Pues bien, no se mueva de ahí, vamos a hablar de educación, de la revolución educativa que se opera ya en la República Dominicana hace 5 años. No se mueva de ahí.